Bien, distinguidos amigos televidentes, regresamos a la segunda parte del programa Energizando en RD, la sección del programa por la mañana. Estamos conversando con el ingeniero Manuel López San Pablo, quien es el gerente general del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Con él ya hemos agotado una primera parte donde nos ha hecho una historia de lo que es el organismo coordinador, cómo fue creado y eso. Ahora, en esta segunda parte, nos interesa que el ingeniero Manuel López San Pablo le diga a los amigos televidentes cuáles son las funciones realmente que ejerce el organismo coordinador en cuanto a la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, y él ha avanzado algo en la parte comercial, pero puede abundar ahí. ¿Cuáles son, Manuel López San Pablo, esas funciones que ejerce el OC en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado? Bien, muchas gracias. Continuamos acá entonces. La función del organismo coordinador, o sea, cuando vemos que en un mercado existe varias empresas generadoras, una empresa de transmisión, usuarios no regulados que destacamos en la primera parte, las empresas distribuidoras, se necesita un organismo que planifique y coordine las operaciones de todas las centrales de generación. ¿Cuál central va a estar generando? Las redes de transmisión que tienen, las que conectan y pueden tener elementos de fallas, pueden tener elementos de sobrecarga, para que la energía llegue a la distribución de una forma óptima y al menor costo. Entonces, para hacer eso se requiere un organismo que realice pronóstico de demanda en base a estadística, cálculos propios, la demanda de la distribuidora, a fin de garantizar ese abastecimiento seguro y confiable y al mínimo costo para que se puedan realizar estas transacciones. Ahora, eso es toda la parte de planificación y coordinación. Eso le corresponde al organismo coordinador. Indicar cuáles centrales entran, cuáles líneas de transmisión, viendo la seguridad del sistema, deben estar activas para evitar que existan fallas, que pueda haber colapso en el sistema. Todo lo que es planificación y coordinar esa operación corresponde al organismo coordinador. Más sin embargo, nosotros no somos los que hacemos la operación en tiempo real, porque para eso existe lo que se llama el Centro de Control de Energía, que pertenece a la empresa de transmisión ET, que es la encargada de ejecutar esa operación en tiempo real, de indicar si un generador tiene que bajar carga, de indicar tiene que bajar, tiene que subir, esta línea tiene que salir o tiene que conectar esta, cualquier equipamiento, si la distribuidora tiene que eh, subir una demanda, sacar una demanda. ¿Por qué? Porque es quien tiene todos los elementos para operar el sistema en tiempo real, en la operación real, el segundo a segundo, lo hace el centro de control de energía. ¿Pero basado en qué? En toda la planificación y en todos los procesos que emite el organismo coordinador. Ese, digamos, el rol y la función. Todo eso corresponde después al organismo coordinador calcular y valorizar esa transferencia de energía que se da para hacer los cálculos de los balances físicos y los balances económicos transaccionales entre los diferentes agentes, resultado de esa operación. Pero adicionalmente, como manejamos bastante información, o sea, debemos llevar estadística, hacer público esos cálculos de lo que hablábamos ahorita para que se vea que es una mercado que está en competencia con transparencia y equidad, que es, digamos, la base para que en una transacción económica dice, mira, no, esto fue hecho por un organismo que emitió las diferentes órdenes
para que se dé en el sistema y un operador del sistema en tiempo real, que es el centro de control, que se lleva a cabo de por qué se dio esta orden o por qué no, todo apuntando a que primero la seguridad del sistema, segundo buscando optimizar los recursos y de acuerdo a que esa operación sea a mínimo costo. Esas son las funciones tanto del organismo coordinador y el centro de control de energía. Pero hay otro tipo de transacciones que se dan ahí en esa. Tú has mencionado la de inyecciones y retiro de energía, pero la parte de la frecuencia, máquina forzada, tú no puedes también mencionar ese tipo de transacciones que se dan, por lo menos mencionarlas. Sí, sí, correctamente. Hicimos esta parte global en el sentido de las grandes transacciones que se dan, pero ya en el detalle, o sea, para hacer esto, empezamos con programaciones que se dan tanto de mediano plazo, programaciones mensuales, programación semanales y programaciones diarias de la operación. De mira, cuáles son las centrales que van a entrar, más para mantener el balance de la energía que se está inyectando y los consumos, se requieren lo que se llaman ciertos servicios auxiliares, o sea, que permita controlar la calidad del voltaje, del nivel de tensión en todos los puntos para que al usuario le llegue esa energía con la calidad. Entonces se requiere primero un control de lo que son los voltajes en los diferentes sistemas y por lo tanto se debe tanto planificar y coordinar la operación de los generadores, pero de otros equipamientos, que esos equipamientos en algunos puntos lo debe proveer la empresa de transmisión y deben estar operados en tiempo real para mantener eso. Lo otro que corresponde a los generadores es que tienen que regular lo que es la potencia que está inyectando a través del sistema de regulación de frecuencia, tanto regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria, que permita de cualquier variación de la carga que exista en el sistema, inmediatamente las unidades tienen que estar preparadas tanto para subir o bajar para mantener el balance de una forma segura y evitar que puedan haber fallas o colapsos en alguna zona del sistema. De todos esos aspectos de lo que es la coordinación de la operación, lo que busca es brindar la calidad, la continuidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional interconectado. Si nos vamos ahora a la parte comercial, siempre aquí se habla de que la planta más cara es la que marca el precio. Pero en eso sabemos que interactúan los generadores que tienen contrato y los generadores que solamente van a spot. Ilustra un poco para que nuestro público pueda entender cómo es que se hace el despacho de costo marginal y finalmente cuál es el costo resultante de eso, o sea, qué cantidad de energía va a tarifa de un lado de contrato y del otro lado del costo del mercado spot. Sí, sí, exactamente. Normalmente cuando se menciona lo que es el mercado marginal, costo marginal, se asocia a que dice, mira, no, es que esa es la planta más cara. No es la planta más cara que marca el costo marginal. Es la unidad óptima para poder suplir la demanda del sistema. O sea, es diferente a decir, es la más cara. No, porque a veces yo tengo que hacer un despacho económico y lo que se realiza ese despacho es como que se organiza en orden de mérito. En orden de mérito es colocar primero las unidades que sean más baratas, como se dice popularmente. Entonces, la más barata en términos de costo variable, o sea, de producir el kilovatio hora. Mira, para yo producir esto, ¿cuánto me cuesta? Las hidroeléctricas que utilizan agua para producir el kilovatio hora, lo que viene los caudales del río y producen la energía
Entonces no le cuesta como costo variable, se le asocia costo cero. Igual que el sol, o sea, usted utiliza el sol para producir 1 kWh, utiliza el viento, entonces no tiene un costo variable asociado. Más sin embargo, dice, no, pero esa unidades cuestan ponerla ahí, sí, pero es un costo de instalación, no un costo variable de producción. Entonces, fíjense que una unidad que sí cuesta, la ponemos en el sistema de despacho económico a costo cero, en términos de decir, mira, su costo variable es cero. Entonces, esas entran primero en lo que es el despacho. Entonces, luego entran la que, en términos de costo, para poder suplir la demanda, y eso es lo que le llaman la lista de méritos. Entonces, al final, el precio que resulta de ese despacho económico resulta ser el costo óptimo, que se asocia mucho y dice, no, es la última unidad despachada, pero es la última unidad despachada en el sentido de que todo ese todos esos recursos, lo que resulta óptimo es que para esa unidad que yo le dije que cuesta cero producir el kilovatio hora, tiene que cobrar en función a el costo de oportunidad, que es el costo marginal de la última unidad despachada. Y eso es lo que hace que en estas transacciones, un generador que aún le dicen que su costo de producción es cero, pueda decir, mira, no, yo puedo instalar una unidad que sí me cuesta, que tiene un valor de instalación, que tiene un costo. ¿Cómo yo voy a recuperar en ese mercado? Porque el mercado me va a pagar mi costo de oportunidad, que es el costo marginal que marca la última unidad despachada. No Ahora, decir de que, bueno, es la más cara, no, porque la más cara a lo mejor no entra en este sistema porque no está optimizando lo que indica la normativa. ahora, Manuel, hay generadores de todos los que cubren una hora que tienen contrato. ¿Esos generadores reciben ese costo marginal o reciben su precio de contrato? Los contratos no intervienen en lo que es el despacho económico y el costo marginal. Todo lo que usted inyecta aún tenga contrato, se transa a costo marginal. El contrato es un arreglo que usted hace particular con un cliente y entonces el cliente es quien le paga a usted el costo del contrato, pero el mercado le paga costo del mercado. Por eso usted hace un contrato y de repente usted ve que ese generador en el mercado no está produciendo porque resulta para el mercado muy costoso en esa hora, más sin embargo, él va a recibir el pago del contrato, pero el mercado le dice, mira, yo no te necesito y por lo tanto usted no está produciendo kilovatios hora y por lo tanto, al no estar produciendo energía, no va a estar siendo remunerado por el mercado. Entonces, en esa transacción, ¿qué está haciendo un generador? Lo que está haciendo es que está comprando en el mercado spot de ocasión, que es como, y lo está vendiendo a su precio de contrato. Pero el precio de contrato no interviene en lo que es ese despacho económico, ese arreglo que se hace en la parte del sistema. Pero el precio resultante que podría ir a la tarifa es la suma de lo que tú compras, viéndolo así, las EDES, del mercado spot y lo que compro por contrato. Ese es, como dicen, lo que se llama el precio monómico al que yo voy a comprar, que es una suma tanto de lo que yo compro en spot y lo que yo compro bajo los contratos que tengo. Así es. Sí. Y ese caso, entonces, por eso los contratos son un sistema que la normativa indica que deben estar regulados por la superintendencia. Como se tienen que pasar al usuario a la tarifa, entonces corresponde que para hacer un contrato deben intervenir mecanismos de licitación supervisado por el ente regulador, que es la superintendencia, para asegurarse de que esos precios de contrato resulten de una libre competencia y no de un precio acordado, porque al final esos contratos deben ser pagados por los usuarios a través de la tarifa. Manuel, tú has explicado bastante bien, excelente, como lo conoces,
cuál es la función del organismo coordinador en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de República Dominicana. Ahora nos compromete con tu explicación a que nosotros tengamos acá al gerente de operaciones que nos pueda presentar cómo es que él planifica en el corto, mediano y largo plazo y cómo hace la programación diaria, incluso con gráfica y eso, presentando la lista de mérito que va con las unidades de menor a mayor costo variable de despacho, que nos pueda presentar como una, digamos, una planificación diaria. También que tengamos acá al operador en tiempo real, quien es el que toma esa planificación que hace el organismo coordinador y se encuentra con los problemas del día a día. Y en ocasiones tiene que variar esa programación que le han dado. Y además el que funge como la gerencia, el gerente comercial, quien es el que toma toda esa data, ¿verdad? Que viene de la operación, las inyecciones, los retiros y los servicios que tú mencionaste, los servicios auxiliares. Y entonces, cómo hace todo, toma esa data y hace las transacciones. Eso nos llevaría a un programa, nosotros traer a estos dos gerentes, tanto el de operaciones del OC como el de operación en tiempo real de la empresa de transmisión eléctrica, que es quien lo tiene, y el gerente comercial del OC. Pero, San Pablo, quería preguntarte, tú que desde el inicio del proceso saliste a conocer en otros países cómo funciona, digamos, el mercado eléctrico, después que se dio ese proceso de capitalización en cada uno de ellos, desde Chile, Perú, Ecuador, todos estos países, Costa Rica, que también incluso empezaron primero que nosotros a ese mercado y cada uno de ellos tienen lo que acá nosotros llamamos el organismo coordinador, pero sabemos que no todos tienen la misma estructura. ¿Cuál es tu experiencia, San Pablo, si nos puede transmitir con relación a la de otros países y la nuestra? Si tú ves que el organismo coordinador pues tiene una tecnología de punta, está, digamos, actualizado en lo que es tanto la operación como el mercado eléctrico. Sí, en términos de la experiencia, como indica, eh, cuando se iba a crear toda la estructura del organismo coordinador, se hicieron obviamente experiencia con los países que ya habían pasado esta etapa de reforma y de reestructuración en su sector eléctrico. Y cuando vemos las actividades, cómo fueron organizados, en Chile, por ejemplo, que fue uno de los pioneros en esta parte, existe el Coordinador Eléctrico Nacional. O sea, fíjate que la figura de organismo coordinador, o sea, viene a través de ese nombre de Coordinador Eléctrico Nacional. En Perú existe el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, el COES de Perú. En Argentina, CAMESA. Tenemos en Uruguay, donde existe una unidad de transacciones económicas. Brasil, también un organismo muy parecido al proceso que nosotros hacemos. Y si nos vamos a los países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, o sea, en esos países, Panamá, desde la misma experiencia que se tiene, son organismos similares, y cuando uno ve y hemos hecho actividades de benchmarking, de cruce de información, en el cual ellos no han solicitado conocer nuestra experiencia como organismo coordinador en lo que fue el sistema de adquisición de datos, todo el sistema SCADA, indicando como que acá hemos avanzado bastante en términos de lo que es
aspecto operativo en lo que es la parte de adquisición de datos. Indicando como que en el organismo coordinador hemos acumulado una experiencia en el cual permite incluso hasta exportarla hacia otro de esos países para ver cómo nosotros hemos podido manejar en esta isla donde no tenemos la parte de interconexiones internacionales que a lo mejor se da en otros países de Centroamérica que tienen el CIEPAT, que conectan diferentes países. Entonces sí ha permitido de ver que esa programación de la operación, toda la parte operativa, las buenas prácticas que se han dado. Donde la parte más bien que también hemos avanzado desde el inicio es la parte de las mediciones en los diferentes puntos para alimentar toda la parte comercial. Sí, ahí iniciamos como un poquito más retrasado hasta que logramos ya poner un sistema prácticamente de validación de medida que está a todo lo largo de los diferentes puntos. Lo que no ha dado resultado es compartir experiencia. Hemos hecho talleres incluso donde han venido tanto de Chile, Perú, Bolivia, Argentina a establecer su experiencia, y el organismo coordinador también ha podido en esos talleres expresar de cómo hemos evolucionado en lo que es la programación de la operación. Hemos desarrollado internamente aplicativos para hacer programas de tanto de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, que iniciamos normalmente, incluso como inició Chile, que era un programa uninodal, de que veíamos el sistema como un solo punto, y después se fue distribuyendo para ir haciendo esa planificación ya con el sistema en los diferentes puntos que se dan para poder realizar la planificación y coordinación de la operación. Entendemos que al nivel que estamos bien avanzados en términos de tecnología con los sistemas de adquisición de datos y con términos de desarrollo tecnológico y aplicativos que se han podido desarrollar internamente, contando con esa experiencia internacional. Y en la parte de la parte comercial y cálculo de costos marginales, también hemos ido avanzando para ponernos a la par con las mejores prácticas que se dan en esos países que también tienen sistemas similares. Manuel, algo que es importante que ustedes señalen es que el OC sí es encargado de hacer la planificación, pero la operación minuto a minuto la lleva otro organismo que pertenece a otra empresa, que es la empresa de transmisión. ¿Cómo ustedes se coordinan esa operación entre ustedes, que es el organismo coordinador que mira el pastel completo, mientras que TEC es una transportista y encargada de mantener la conexión entre el distribuidor y el generador? Explícanos un poco de eso. Sí, ahí tenemos todo el sistema de adquisición de datos, el sistema SCADA. O sea, tenemos replicado todo lo que es una pantalla donde podemos ver todo el sistema en la operación en tiempo real, asimismo como la ET, que es la que tiene la parte de transmisión. Esto yo creo que no es único de República Dominicana, que el transportista, que es una empresa que participe en el mercado, también lleve la operación en tiempo real, porque las redes de transmisión en realidad llegan a todo el sistema. Perú tiene un sistema parecido en términos de eso, de que el transportista también tiene la operación en tiempo real, porque es el que llega a todos los puntos del sistema a través de las líneas de transmisión. Ahora, ¿cómo se coordina eso? En la parte de los procedimientos donde se indica de que yo hago una planificación y coordino, y todo
esos elementos, pues se lo paso al operador en tiempo real, al centro de control de energía, y él, siguiendo esas instrucciones, opera el sistema en tiempo real, independientemente de los activos de transmisión donde ellos son una parte. ¿Qué sucede? Que ellos también tienen que tomar decisiones minuto a minuto, ¿no? Porque nosotros hacemos una planificación de acuerdo a los datos de demanda, de disponibilidad de generación, pero la realidad del segundo que se da puede ser que tenga variaciones. Entonces, ¿quién debe tomar? Debe tomar la decisión en el centro de control de energía en ese instante, e inmediatamente nosotros, si hay que hacer una reprogramación para poder tomar en cuenta eso. Porque lo primero que hay que tener en cuenta es la seguridad del sistema. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Bien, Y ahora, como Juan tenemos un Pablo, sistema de supervisión SCADA, o sea, lo mismo que está pasando en el centro de control de energía, también lo está viendo el organismo coordinador en una sala de supervisión de la operación 24/7, que estamos viendo también segundo a segundo lo que está pasando. sí, Manuel López San Pablo, el tiempo ya se nos está agotando, apenas nos quedan 2 minutos, pero no queríamos que te fueras sin preguntarte y que tú no contestes de manera muy breve. Si hay algún reto o algunos retos que está afrontando ahora mismo el organismo coordinador y si lo puede, esos retos, pues, eh, saltar. Eh, Nos queda la parte de cuál es tu visión sobre el subsector eléctrico para los próximos años. Eso sería en otro programa que tendríamos que hacerte esa pregunta. Con respecto a la primera, te digo de esos retos porque la semana pasada entrevistamos acá al ingeniero Ernesto Camaño, quien es de hidroeléctrica, y él nos señalaba que en la parte de operación está el MODON, el modelo de operación dominicano, es muy bueno, pero él entendía que debíamos ya ir migrando a un despacho hidrotérmico, que acá no lo tenemos. Entonces, eso es un reto para el OC, cambiar la operación que hasta ahora está llevando. Sí, es uno de los retos que hemos identificado de forma de automatizar pues, el proceso, ir a un despacho realmente hidrotérmico que optimice tanto el uso del recurso agua, los recursos de la generación térmica, la parte de gestionar esas incertidumbres en la indisponibilidad de la generación, o sea, es uno de los grandes retos, tanto en la generación como la demanda, la necesidad de tener mejores pronósticos, tanto para la demanda y lo que son los combustibles disponibles que tienen las unidades. Eso va apuntando a cómo podemos hacer un despacho hidrotérmico viendo todo lo que son los recursos hidráulicos y los recursos de la parte de la generación térmica. Muy bien. Minimizar los Ya, costos, todo eso son grandes retos que tenemos. perfecto. Pues de esta manera vamos a despedir al ingeniero Manuel López San Pablo, quien es doctor, un doctorado de economía aplicado a la ingeniería, y le damos las gracias por este programa que nos hizo. Nos despedimos, George, y yo te agradecemos que hayas participado en este programa. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes, amigos televidentes. Muchas gracias.